Esmeralda te enseña historia. Los pueblos originarios de México son los descendientes de los primeros habitantes de América que llegaron a estas tierras hace más de 30.000 años. Estos grupos, desde tiempos muy antiguos, desarrollaron una profunda conexión con la tierra. Gracias a esta relación, lograron vivir en un entorno diverso y desafiante. Los primeros pueblos originarios llegaron a lo que hoy conocemos como México desde Asia, cruzando lo que se llama el Estrecho de Bering. A lo largo del tiempo, establecieron diferentes culturas y aprendieron a adaptarse a los distintos ambientes del país. Desarrollaron una agricultura avanzada, cultivando maíz, frijoles, chile, cacao y otros productos que les permitieron crear comunidades y asentamientos. A través de los siglos surgieron grandes civilizaciones como los olmecas, zapotecas, mixtecas, mayas y aztecas. Estas civilizaciones se destacaron por su conocimiento de las estrellas, las matemáticas, la arquitectura, la escultura y cómo se organizaban como una sociedad. Muchas de sus costumbres y sabiduría siguen siendo parte importante de la historia de México. Los mayas fueron una de las civilizaciones más avanzadas de Mesoamérica. Tenían un sistema de escritura con símbolos jeroglíficos y un calendario muy preciso para observar las estrellas. Sus grandes ciudades como Chichén Itzá en Yucatán y Tikal en Guatemala nos muestran lo avanzado de su cultura. Por otro lado, los aztecas fundaron una gran ciudad llamada Tenochtitlán, que estaba en el Valle de México, sobre un lago. Esta ciudad fue muy grande y próspera, con una sociedad muy organizada. En el sur de México, los zapotecas y los mixtecas, que vivían principalmente en Oaxaca, también dejaron importantes huellas en la historia. Los zapotecas crearon la ciudad de Monte Albán y los mixtecos, por su parte, hicieron la ciudad de Mitla. Ambos pueblos fueron muy importantes en la historia del país. En 1519, los españoles llegaron a México. Fueron liderados por Hernán Cortés. Los pueblos originarios se encontraron con personas desconocidas, con nuevas tecnologías y enfermedades que provocaron muchos cambios. Los pueblos indígenas fueron conquistados y muchos perdieron sus tierras, su cultura y su modo de vida. La caída de Tenochtitlán en 1521 se marcó el fin de uno de los imperios más grandes de Mesoamérica y el comienzo de la colonización. Durante los casi 300 años de dominio español, los pueblos originarios fueron forzados a adoptar la religión católica y muchas costumbres españolas. A pesar de todo esto, muchas lenguas y tradiciones continuaron vivas debido a la lucha y resistencia de los pueblos indígenas. Durante la colonia, los pueblos originarios sufrieron mucho. Muchos perdieron sus tierras y sus recursos. Sin embargo, siguieron resistiendo. Aunque hubo mucha opresión, los pueblos indígenas mantuvieron sus lenguas, sus tradiciones y sus costumbres. Cuando México se independizó en el año 1821, los pueblos originarios esperaban cambios, pero en realidad siguieron siendo excluidos y marginados. Aunque hubo algunas reformas para mejorar su situación, no se logró una verdadera igualdad. Incluso con la Revolución Mexicana en el año 1910, que buscaba la justicia social y
y la redistribución de tierras, las comunidades indígenas no recibieron lo que necesitaban para mejorar su vida. Fue hasta la Constitución del año de 1917 que se reconocieron ciertos derechos indígenas, pero con muchas limitaciones y sin una implementación adecuada. A pesar de todas las dificultades, han resistido por siglos. Han mantenido vivas sus lenguas, sus tradiciones, sus costumbres y formas de organización social, adaptándolas a los cambios pero sin perder su esencia. Hoy en día enfrentan desafíos como la pobreza, la discriminación y la falta de acceso a servicios básicos, pero estos siguen luchando por sus derechos. Hoy, los pueblos originarios de México siguen siendo muy importantes para la cultura del país. Algunos de los pueblos más conocidos y con mayor número de habitantes son los náhuatl, los maya, los zapotecas, los mixtecas, los otomíes, los tarahumaras, los mazahuas, los totonacas, los huicholes, los purépechas, los celtales, etc. Muchos de estos grupos viven en estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán, Guerrero, Puebla, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí y otros lugares del país. Cada uno de estos pueblos tiene su propio idioma, tradiciones y costumbres, pero todos comparten un profundo respeto por la naturaleza y una visión del mundo basada en la armonía con el entorno. Las lenguas indígenas como el náhuatl, el maya, el zapoteco, el mixteco y muchas más siguen vivas. Actualmente más de 60 lenguas indígenas se hablan en México, aunque muchas están en peligro de extinción. Existen esfuerzos crecientes para preservarlas en comunidades rurales y urbanas. Aunque los pueblos originarios enfrentan retos importantes como la pobreza y el racismo, siguen siendo una parte fundamental de la sociedad mexicana. La historia de los pueblos originarios de México es una historia de lucha y esperanza. A pesar de todos los obstáculos que han enfrentado, han logrado mantener su identidad, sus lenguas y sus tradiciones vivas. Hoy siguen siendo una parte muy importante de la sociedad mexicana, aportando su sabiduría y su resistencia para construir un México más justo, inclusivo y respetuoso con la diversidad. La lucha por el reconocimiento de sus derechos sigue, pero el espíritu de los pueblos originarios sigue siendo un pilar fundamental para el futuro de México.